Hola, mi nombre es Juan Quirón, o Quirón también, como me dicen en la comunidad de TikTok, y también es el nombre artístico con el cual decidí encarar estos proyectos musicales que estoy preparando. Y hoy se cumple una semana del primer proyecto musical que les compartí, que se llama Transmisión, y voy a estar también compartiendo con ustedes canción por canción el significado, o sea, el significado que tiene para mí. Cada quien le va a dar su propio significado, pero les voy a compartir mi significado personal, por qué fueron incluidas en el álbum, cómo fue el proceso creativo y algunas que otras sorpresitas también que tengo para ustedes. Así que vamos a comenzar. Transmisión, track por track. Y en el track número 1 está Transmisión, que es precisamente el título del álbum, y la apertura es la canción apertura que da inicio a este diálogo y a este recorrido ancestral, podemos decir, en el cual yo eh, utilizo ritmos obviamente más de raíces, ¿no? De lo que es la raíz de la música, ¿no? Tambores, sonidos un poco eh, más ancestrales, también mezclados con un sonido de ambiente, que eso no me encargué de editar, al contrario, lo intensifiqué un poco más al sonido de ambiente. Quería que se escuche realmente ese granito que se escucha a veces de lo que sucede alrededor, como algo etéreo, algo del aire, algo del ambiente. Y la letra precisamente de los versos es un poco más hablada, describir un poco esa realidad, ¿no? que me rodeaba no solamente en la infancia, sino también que está presente en muchos lugares de nuestras realidades, de nuestros hogares. Y el estribillo es bastante especial también porque es como un mantra que se repite. Habla de la transmisión como algo que es cíclico, algo circular, ¿no? Que siempre se repite y que se va transmitiendo justamente, ¿no? Algo que se va reproduciendo a medida que va pasando el tiempo, de generación en generación. Y bueno, es esto, ¿no? De transmisión, algo que siempre ocurre. Eh, y es como una buena puerta, ¿no? Un buen inicio, ¿eh? Se abre la puerta hacia lo que es el álbum, y esta cuestión de la transmisión, ¿no? Es como el eje principal de lo humano, de lo universal, de lo cultural, que atraviesa absolutamente todo el proyecto. El track número 2 es el título más largo del álbum y es la primera canción que escribí. Se llama Rechazar ese peso que no te pertenece. Y quería ponerle rechazar, pero me sonaba medio negativo, y la canción es bastante positiva. Podría haber jugado un poco más con la dualidad, pero quería que sea más directo. Es más, la canción es bastante directa, es como hasta imperativa, ¿no? De algo que sabemos que tenemos que hacer, de rechazar todo lo que nos hace mal. Y a veces es muy difícil, y todos estuvimos ahí, o estamos ahí. Y es un proceso bastante largo, que me costó bastante como hacerlo propio. Es un proyecto que vengo trabajando, la canción la vengo trabajando desde el 2016, sí, 2016 más o menos, y fue un proceso bastante largo, como verán. Estamos en el 2025 y recién este año me estoy atreviendo a lanzar las cosas que vengo trabajando, las cosas que vengo produciendo, y fue un proceso bastante complejo para mí. Antes la canción tenía como una búsqueda de libertad, y ahora es más una expresión de libertad, es una expresión de confirmación también, de que se soltó todo lo que nos hacía mal y lo que no nos pertenece también. A veces nos hacemos cargo de cosas que no nos pertenecen, entonces es momento también de liberar un poco esas tensiones, y esta canción es un mensaje sobre eso. Antes el demo que había hecho, lo que estaba trabajando, era como bastante pesado y oscuro, pero luego la perspectiva en la vida cambió y logré hacerla un poco más rítmica. Sigue siendo un poco más oscurita que otras, pero es un poco más rítmica, es un poco más movida. Antes era más tensa. No les voy a compartir ese demo porque aparte no era de los que mejores sonaba, pero le puede dar una vuelta, le puede encontrar una vuelta, que creo que es una muy buena canción hoy en el álbum, y es como también fue el puntapié, lo que le dio inicio a todo este proyecto. Es la semilla de este álbum. El track número 3 es Ahora, y también, al igual que Transmisión, el primero,
tiene también partes como más habladas, más narradas, más dialogadas, porque bueno, habla sobre la trascendencia que tuvieron, la poca trascendencia que tuvieron las comunidades afroargentinas e indígenas en nuestro país. La verdad que fue un poco conflictivo para mí hacer esta canción porque el inicio fue a través de un proceso de estudio que yo había hecho. Había justamente hecho un trabajo comparativo, contrastivo, entre lo que era la comunidad sudafricana y lo que habían sufrido ese país eh, con el apartheid, y cómo fueron también algunas cruzadas acá en Argentina para eliminar a, bueno, gauchos, indígenas, afroargentinos, criollos, mestizos. Entonces, a través de ese trabajo de estudio, me sentí como un poco más confiado y decir, bueno, esto siempre como que me llamó la atención, me inspiró en transmitir, ¿no? Esta parte como negada de la historia, y me parecía muy importante incluirlo en el álbum. Aún así no tenga yo la autoridad suficiente, porque no es una historia que, si bien me atravesó por mis raíces, aunque sí tengo raíces indígenas porque tengo un tatarabuelo que era indígena, eh, pero no por mi color de piel, quizás por lo lacio de mi cabello, como no tengo la autoridad suficiente como para hacerlo, lo sé, pero sí es la historia que me atraviesa a mí como argentino y a todos como argentinos. Entonces me parecía súper necesario que esa parte de la historia esté en transmisión, porque al fin y al cabo es parte de la historia de todos nosotros, como argentinos, como latinoamericanos. El track número 4 también es bastante directo, es quizás la canción más política del álbum y se llama No podés verla. Es una canción que yo había escrito en el 2018, también era mucho más oscura, eh, y hablaba sobre otras cuestiones, o sea, políticas también, que fue durante la ola del feminismo, en la cual se debatía el aborto legal y gratuito, y había, bueno, no hace falta que se los cuente, ¿no? Habían distintas posturas en esa cuestión, pero era esta cuestión de no poder ver la realidad del otro, ¿no? Había posiciones habían posiciones como muy distantes, muy opuestas, muy extremas. No se llevaba como a un punto medio. Y creo que aún en día no llegamos a un punto medio. Y esta cuestión, por ejemplo, esta polarización se puede entender en distintos ámbitos de la política y de la sociedad argentina, no solamente en esto. Entonces la quise como universalizar a esa canción. Y es la única canción hasta el momento que tiene visuales, así que también pueden ir al canal de YouTube y escuchar la canción, ver las visuales, seguir la letra y ver también un poco de qué me inspiré para esta realización, esta recreación de una canción que yo ya había hecho, pero con un poco más de realidad actual. Eh, y también le di un toque un poco más luminoso. A todas las canciones las iluminé un poquitito más, porque sonoramente eran muy oscuras. Eh, pero la verdad que es una de las canciones más particulares del álbum por esto, ¿no? Por esta universalidad que tiene, y también por cómo fue bastante desafiante, justamente por eso, por encontrar esa, esa balanza. El track número 5 se llama Será Mío, y es la canción que más transformaciones tuvo. Las otras también tuvieron transformaciones, esta tuvo una transformación total. Y de esta canción sí les puedo compartir un poquito del demo, del demo que yo había hecho en el año, me tengo que fijar en qué año era, pero sí, creo que fue 2017, 2018 también. Son más o menos canciones de ese año, y quería darle como un toque un poco más urbano. Eh, Hasta podía sonar como un poco a trap. Eh, pero después decidí acercarla mucho más a las canciones como Transmisión o Ahora, y poner un poco de ritmo más candombero, ¿no? Y pueden ir a comparar cómo suena ahora. Les voy a compartir un poco cómo sonaba el demo del 2018, un poco más oscura.
Hay una parte también en la que le había metido como unos rellenos un poco más orientales, pero no sé dónde están, a ver si lo puedo encontrar acá, a esta partecita. Esto. Es como un snare un poco más hueco. Bien, era como pueden escuchar un poco más urbano. eh, y si la van a escuchar ahora, tiene un sonido totalmente latinoamericano, totalmente perteneciente a Transmisión. Si yo usaba un sonido quizás más cercano a esto, en el track número 5 iba a sonar un poco fuera de onda, obviamente, porque no seguía esta misma línea que venía comentando hasta ahora, o que venía transmitiendo justamente hasta ahí en el álbum. Entonces decidí, ok, voy a acercarlo un poquitito más a las otras canciones. No me voy a adelantar mucho. No me voy a adelantar mucho. eh, Más adelante también les voy a comentar un poco cómo es la producción de cada uno de los temas, cómo es que produzco estos sonidos, cómo es que los desarrollo, eh, más adelante. El track número 6 es el track más personal del álbum, más íntimo, más sensual. Y nada, tiene como un poco más de acercamientos románticos, ¿no? Yo me anoté acá algunas palabritas sobre cada uno de los tracks, porque si no me voy en palabras, entonces tengo como una ayuda de memoria acá. Sí, es la más íntima, y sí, habla de relaciones pasadas y de cómo lidiar con el deseo. ¿Qué es lo que pasa con el deseo cuando está ahí, pero al mismo tiempo no está, y nos conflictúa un poco el deseo hacia la otra persona, de que está, pero no está, quiero, pero no quiero? Bueno, tiene que ver con eso. El track número 6, que se llama Mójame, habla de eso, y también en la página web pueden ver que tiene un poco que ver también con los signos. Yo soy un signo tierra y he estado con personas de signo agua y se siente un poco avasallante. Y bueno, en fin, eso. Sí, esto es muy importante, es hablar sobre el deseo, pero de una forma más subconsciente. Si escuchan la canción se van a dar cuenta que tiene mucho de esto de cosas verbalizadas y cosas que suceden quizás adentro de nuestras cabezas. Cosas que por ahí no nos atrevemos a decir, o las pensamos y las decimos pero de otra forma y no tan directa. Bueno, en fin. Es una canción bastante profunda, como el agua. El track número 7 también es muy importante para mí. Se llama Inmediatamente. Y esta cuestión de inmediatamente tiene que ver con lo inmediato, el ahora, conectar con lo que está sucediendo en este momento. Y es una serie de pasos para evitar que la ansiedad nos coma por dentro, ¿no? Para evitar estas cuestiones de angustia, de ansiedad, de tener la cabeza volando en otros lados. Es importante aferrarse a las cosas que están sucediendo ahora. Tocamos el gato, sentimos el olor, sentimos las texturas, pisamos el suelo, respiramos, contamos hasta 10. Ahí tenemos básicamente la letra de Inmediatamente y el mensaje que quiere transmitir. Y tiene una melodía también que fue muy divertido para mí de llegar ahí, porque fue mucha prueba y error, la verdad. Y me gustó el resultado final porque eh, es como, no divertida, pero es, está como ahí. Es como algo divertido pero serio al mismo tiempo, como playful, juguetón, pero al mismo tiempo serio. Es como, fue difícil para mí encontrar como ese término medio en el cual, bueno, inmediatamente eh, puede encajar ahí con el sonido realmente que yo quería transmitir en esa canción, que trata sobre algo tan serio, ¿no? Como lo es la ansiedad, los problemas de salud mental, las angustias que todos tenemos. Entonces, espero que inmediatamente también resuene en ustedes como algo que alivie esas sensaciones. El track número 8 se llama Solar. También sufrió varias
varias modificaciones. Tenía pensado también que sea una canción un poco más oscura, pero a través del duelo, porque habla sobre perder a alguien y cómo ese alguien sigue estando presente en algo que está constantemente con nosotros, que es la luz del sol. Y nada, decidí hacerla también un poco más más movida, más luminosa, más alegre, porque al fin y al cabo es eso, es sentir la presencia de quienes ya no están, pero nos siguen acompañando. En mi página web van a encontrar bien cómo es la historia de esta canción, tiene una historia bastante linda, que no me quiero extender mucho, pero es dedicado a mi bisabuela, que tuve el gran privilegio de conocerla, de vivir algunos años con ella, y me inspiró mucho como persona, y sí, como quien soy yo ahora. Y realmente siento que está conmigo siempre, así como la luz del sol, ¿no? Y se siente ese calor familiar y ese calor eh, que nos da vida. Para mí es muy importante también que esa canción esté en transmisión porque habla justamente de quiénes son los que ya no están y que nos transmitieron a nosotros las herramientas suficientes para atravesar esta vida también. El track número 9 es Instinto. Este es el track que no me costó tanto realizar musicalmente, pero vocalmente sí, porque en Instinto apliqué mucho efecto de voz, como cambié mucho el tono de mi voz, para que suene un poco más, no sé, como artificial pero natural al mismo tiempo. Quería encontrar como ese balance entre lo que, no sé, son las vibras estas de isleñas, ¿no? Inspirado, no sé, en artistas urbanas como Bad Gyal. Fue lo primero que pensé, dije, wow, esto quiero que suene como una canción de Bad Gyal. Y bien, creo que lo logré. No solamente Batial, digo, hay muchas artistas y muchos artistas también que atraviesan o que transmiten, perdón, esta determinación y esta confianza. Pero bueno, es como que Batial fue mi faro, musicalmente hablando, como dije, quiero ir por ahí. Y bueno, la canción básicamente habla de siempre de seguir nuestro instinto, de estar en contacto con nuestra mente y con nuestro corazón, escucharlo, y que siempre nos van a guiar por el camino que consideramos correcto y que es mejor para nosotros. Así que bueno, vayan y escuchen Instinto, que es como una vibra así, eso, de la isla, de Jamaica, isleño, divertido, pero al mismo tiempo nos transmite confianza y determinación. El track número 10 es la canción como más de la comunidad, ¿no? Se llama Ovejas Negras, ya por el título creo que dice suficiente. Y bueno, habla sobre esto, sobre ser diferente, sobre no dejar que esa diferencia sea como motivo de vergüenza, sino tomarla y crear a través de esa diferencia o de esa diversidad un sentido de comunidad también, de aferrarnos a eso, de defenderlo a través del atraso que nos quieren imponer. Eh, También es política, obviamente, porque la diferencia y la diversidad es un acto político. Y voy a expandir también sobre este concepto en futuros trabajos porque es algo que me inspira muchísimo. Y también quería hacerlo más divertido, como para aliviar, como para distender, eh, luego de tantas canciones también que son bastante pesadas o serias, como distender un poco con ese tema porque al fin y al cabo también el amor, el orgullo es algo, es algo que nos tiene que hacer sentir felices, ¿no? Digo, a pesar de todas las luchas que tenemos que llevar a cabo hoy como minorías, cuando en realidad somos mayoría. Y si me preguntaran a mí, ¿cómo sería el mundo? ¿O qué sería de este mundo sin ovejas negras? Yo diría que sería un mundo mucho más aburrido. El track número 11 y el cierre del álbum es Negocio. Y creo que esta canción es también como un comentario de que la búsqueda que yo estoy haciendo a través de estos proyectos no es meramente comercial. Eh, Obviamente es un trabajo y como trabajo debería estar bien remunerado, pero quiero empezar también y está conectado también con mi búsqueda personal. Quiero comenzar de a poquito, quiero comenzar chiquitito como
compartiendo de a poco y creando esta comunidad, ¿no? Como un sentido de comunidad en la cual haya gente que pueda sentirse como reflejada, acompañada o interesada en la música que hago, sentir la libertad suficiente de relacionarse con esa música y de que esa música nos conecte a mí como creador, a ustedes como oyentes y entre ustedes como oyentes también. Bien, ese sería el cierre del álbum, diciendo, como declarando, ok, yo soy este tipo de artista, soy este tipo de persona y conmigo van a ir por esta búsqueda. El mercado a veces nos limita mucho a los artistas y no quiero ser ese tipo de persona. Quiero hacer música realmente porque me gusta y dando mensajes que realmente se ajusten o estén acorde a lo que a lo que yo siento en ese momento y a lo que yo quiero transmitir. Por eso dice, no es negocio, es cuestión de transmisión. Y si me acompañaron hasta acá en el video, pueden darle me gusta en este momento, los espero. Pueden suscribirse también si no están suscriptos. Y voy a comentarles también un poquito cómo es que yo produzco estos temas. Tengo acá una lista de... yo hago con loops a mis canciones, en su mayoría. Antes tenía un programa que estaba muy bueno, que ahora ya no lo tengo más. Pero a través de ese programa yo pude generar un montón de sonidos que los tengo muy bien archivados, muy bien categorizados, porque soy de Virgo y me gusta tener todo categorizado, me gusta tener todo bien arreglado. Y acá tengo, por ejemplo, para compartirles, no sé, tengo algunos sonidos. Acá tengo baterías, por ejemplo, que normalmente lo que hago es, puedo cambiar, en la batería, por ejemplo, en la percusión, puedo cambiar la velocidad, puedo cambiar el tono también, porque normalmente la percusión tiene ahí como un tono establecido, obviamente. No sé, a ver, pongo cualquiera como para que puedan percibir, no sé, cualquier sonido. Bueno, esto por ejemplo es un sonido que no usé en transmisión. Los que tengo para transmisión están aparte. Y también para otro proyecto en el que estaba trabajando. Bueno, estas son guitarras que tengo grabadas, que yo las hacía con un programa, con un sintetizador, que me llevaba mucho tiempo lograr un sonido lo más cercano posible a una guitarra. Y a través de eso, bueno, empezaba a crear melodías, empezaba a acomodar acordes, ¿no? Ir probando algunos acordes, ir probando melodías, ir probando fusiones de sonidos también. Que si bien en transmisión los sonidos son bastante como, ¿cómo decirlo? Son bastante tradicionales. Quise igualmente ir un poquito más por fuera, ¿no? Como que no sea, por ejemplo, de ritmos latinos únicamente. No, tiene algunas fusiones también del rock. Para rechazar ese peso que no te pertenece, por ejemplo, usé algunas baterías que se asemejan a, a lo que es percusión de rock. Y también no dejar de evocar, no dejar de transmitir algo un poco más ancestral, ¿no? Como con esas mismas baterías, con esos mismos sintetizadores, que sea algo ancestral, que sea algo que justamente diga, ok, esto pertenece a transmisión, que tenga, digamos, la misma línea. Y lo que hago precisamente es esto, con algunas loops que tengo acá. Se van repitiendo, obviamente, porque son loops, pero trato de que no quede tan monótono, obviamente. Es un trabajo bastante heavy porque trato de que no quede monótono. Acá tengo unos kits, me parece. Ajá, estos son baterías, ¿no? Trato de que no quede tan monótono y trato de cambiar cada tanto, de que haya variación, ¿no? De que haya variación de ritmo, que haya variación de acordes, de melodías. Bueno, esto es más rock. Tengo pensado hacer un proyecto más así, más indie rock, pero lleva mucho tiempo, la verdad, porque es tan meticuloso. Y la verdad que hacer transmisión, si bien
líricamente es bastante profundo y es bastante pesado, podemos llegar a decir. La música es más tranquila, es más tradicional. No quiero decir básico, porque nada es básico. Nada de lo que yo hago es básico. Pero es como que quise hacerlo más calmo, más tradicional, más lineal. Y en otros proyectos que voy a estar compartiendo más adelante, sí, quise jugar mucho más. Tengo un proyecto que se va a venir en diciembre, lo estoy anunciando, que tiene más influencias en el pop, pero un determinado tipo de pop que se van a enterar más adelante, obviamente. No quiero comentar tanto porque me gusta ahí cómo mantener la intriga. Pero se viene algo un poco más pop, un poco más... No digo que transmisión es feo porque amé hacer transmisión y amé el resultado, me encantó. Me encantó, estoy muy orgulloso de lo que pasó con transmisión, pero era también una cuestión como que yo me debía, era una deuda personal. Para culminar, bueno, los invito de nuevo a que le den me gusta, a que se suscriban y si les gustó este video y quieren que yo expanda un poco más quizás en cómo produzco los temas, en que les comente, no sé, de alguna canción en particular, déjenlo en los comentarios, los voy a estar leyendo y voy a estar también respondiendo quizás algunos de esos comentarios en mis cuentas de TikTok y de Instagram que también están ahí debajo. Y quiero que sigamos manteniendo nuestras charlas, nuestros diálogos, nuestras conversaciones y que me sigan acompañando en este recorrido artístico que estoy comenzando. Y eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por haber visto el video, por quedarse hasta acá y nos vemos en un futuro video. Muchas gracias.